La tormenta no solo cerró la carretera, cerró también todas las salidas que ellos habían construido para huir de sí mismos. El viento golpeaba la cabaña como si quisiera entrar a escuchar una confesión que nadie se atrevía a decir en voz alta, y en ese instante, cuando el generador falló y la luz murió, ella lo miró con una vulnerabilidad que no aparecía en ningún informe financiero ni en ninguna portada de revista. ¿Puedo meterme bajo tu manta?, susurró, no por frío, sino porque por primera vez en años no quería estar sola. Ese fue el momento en que él entendió que aquella noche no iba a cambiar solo su destino, sino también el de su hija, el de ella, y el de dos mundos que jamás debieron chocar, hasta ahora. Él era un padre soltero acostumbrado a sobrevivir con horarios imposibles, mochilas escolares mal cerradas y la culpa constante de no llegar a todo. La cabaña había sido una parada forzada, una solución improvisada cuando la nevada lo dejó atrapado durante el viaje de trabajo que nunca quiso aceptar. Ella, la CEO más joven del sector, había aprendido a controlar empresas multimillonarias, pero no sabía qué hacer cuando el silencio se volvía tan ruidoso como el éxito. Se conocieron por casualidad, compartiendo refugio y café tibio, evitando al principio cualquier conversación que pudiera atravesar la coraza que ambos llevaban puesta. La noche avanzó con lentitud, como si el tiempo quisiera observarlos con atención. Él habló de su hija, de cómo aprendió a trenzar cabello mirando tutoriales, de las noches sin dormir cuando la fiebre no bajaba y del miedo secreto de no ser suficiente. Ella escuchó sin interrumpir, algo raro incluso para sí misma, y luego confesó que había llegado tan alto que ya no sabía dónde estaba el suelo. El poder le había dado todo menos descanso, todo menos alguien que la viera sin expectativas. Afuera, la nieve seguía cayendo, y adentro, dos soledades empezaban a reconocerse. El desafío no fue solo el frío ni la falta de señal, sino el choque de realidades. Él desconfiaba del mundo que ella representaba, un mundo que parecía no tener espacio para errores ni ternura. Ella temía acercarse a alguien que pudiera ver sus grietas y no admirarlas, sino entenderlas. Hubo silencios incómodos, discusiones pequeñas sobre quién gastaba más leña, miradas esquivas cuando el pasado asomaba. Pero también hubo risas inesperadas, historias contadas al calor del fuego y esa manta compartida que, sin promesas, empezó a sentirse como un refugio. Cuando amaneció, la tormenta había cedido, pero la verdadera decisión recién comenzaba. Él sabía que volver a su vida significaba proteger a su hija de cualquier inestabilidad. Ella entendía que abrir su corazón podía costarle la imagen impecable que tanto había defendido. Se separaron con un acuerdo tácito de no hacerse daño, creyendo que lo vivido quedaría enterrado bajo la nieve. El destino, sin embargo, no es tan fácil de silenciar. Semanas después, ella apareció en la escuela de su hija, no con trajes de poder, sino con zapatillas y una sonrisa nerviosa. No venía a rescatar ni a ser rescatada, sino a preguntar si había espacio para construir algo real, paso a paso. Él no prometió certezas, ofreció honestidad. Ella no prometió renuncias, ofreció presencia. El verdadero reto fue aprender a integrar sus mundos. Hubo errores, miradas de juicio, días en los que parecía imposible. Pero también hubo crecimiento, conversaciones difíciles y una niña que entendió que el amor no siempre llega como un cuento perfecto, sino como una decisión diaria. Al final, la cabaña no fue solo un lugar atrapado por la nieve, sino el punto exacto donde dos personas dejaron de huir y eligieron quedarse. El mensaje quedó claro sin necesidad de palabras grandilocuentes, no importa cuán lejos llegues. Ni cuántas cargas lleves, siempre hay segundas oportunidades cuando te permites ser humano. A veces, el verdadero éxito no está en ganar el mundo, sino en encontrar a alguien dispuesto a compartir la manta cuando todo lo demás se apaga. El tiempo siguió avanzando sin pedir permiso, y con él llegaron las pruebas que no se anuncian, esas que no tienen música de fondo ni finales rápidos. Integrar sus mundos no fue una historia limpia ni sencilla. Hubo mañanas en las que él despertaba antes del amanecer para preparar el desayuno de su hija, mientras ella revisaba correos urgentes sentada en la mesa de la cocina, intentando no invadir un espacio que aún no sentía suyo. A veces se miraban en silencio, preguntándose si estaban haciendo lo correcto o simplemente aplazando una despedida inevitable. Él cargaba con el miedo constante de fallar otra vez, no solo como pareja, sino como padre. Había prometido que su hija sería siempre la prioridad, y cada decisión pasaba primero por ese filtro. Ella, por su parte, luchaba contra una voz interna que le repetía que amar era perder control, que quedarse era más arriesgado que marcharse. En reuniones importantes, su mente volvía a la cabaña, al sonido del viento y a aquella manta compartida que había cambiado algo en su interior sin pedir permiso. La niña fue quien, sin saberlo, marcó el ritmo, no con palabras grandiosas, sino con gestos pequeños. Una pregunta inocente durante la cena, una risa compartida en el parque, un dibujo donde aparecían los tres tomados de la mano.
Ella observaba todo con cautela, consciente de que no podía ocupar un lugar que no le pertenecía, pero también entendiendo que el cariño no se impone, se construye. Aprendió a estar presente sin prometer eternidades, a escuchar sin corregir, a acompañar sin reemplazar. Hubo un día en que todo pareció romperse. Una discusión que llevaba tiempo acumulándose estalló por